Claro, pero aparte hay uno de los ataques que formularon y que se veía repitiendo semana tras semana es que esto es una huelga política, que se quiere llegar a las elecciones del 28 de mayo de forma ininterrumpida y que no van a cesar hasta que no lleguen las elecciones autonómicas y municipales, en este caso en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué cree que hay interés de definir estas reivindicaciones como huelga política, cuando estamos hablando claramente que también genera un perjuicio a los bolsillos vuestros, como personal sanitario y como personal público de la Comunidad de Madrid? Pues yo creo que eso demuestra que no hay una voluntad clara ni firme por parte de la Consejería para llegar a un acuerdo. Este ninguneo a la representación sindical de los profesionales, en este caso de los médicos, porque somos un sindicato médico profesional, pero en general de todos los profesionales sanitarios viene de largo. Es decir, en el 2006 hubo unos acuerdos que habrían mejorado bastante o habrían impedido llegar a la situación actual de la sanidad madrileña, que no se incumplieron, no solo no se incumplieron, sino que se anularon, se derogaron en una ley de acompañamiento presupuestario. Luego vino una crisis tremenda, vino una crisis horrorosa, en la que con Javier Fernández Lasqueti como consejero de Sanidad se hizo un recorte en la sanidad madrileña, que no solo en personal, sino también hubo jubilaciones forzosas en el 2013, terroríficas. Y con un intento de privatización, que fue paralizada en los tribunales. Y hubo un intento de la privatización de la gestión sanitaria de 1.200.000 madrileños, que se paralizó en los tribunales con dos recursos, uno de AFEM y otro nuestro, de AMITS. Yo creo que eso es lo que... contando que ya vino de un proceso de los hospitales cedidos en la época del gobierno de Esperanza Aguirre, de la concesión de hospitales privados prácticamente a perpetuidad. Sí, bueno, hay dos modelos, el PFI, en el que lo sanitario sigue siendo de gestión directa, y lo no sanitario de gestión indirecta, que es como el mío, el de Arganda, el Hospital del Sureste, y luego se abrieron otros 4 que ya eran modelo PPP, que eran de gestión indirecta, privada, tanto lo sanitario como lo no sanitario. Por eso es por lo que antes decía que este gobierno y los gobiernos que le han precedido, porque en la Comunidad de Madrid no pueden decir que la culpa es del anterior, porque llevan 29 años, creo recordar, gobernando el mismo color político. En la sanidad no ven una oportunidad o una forma de dar un servicio, sino que ven una oportunidad de negocio, y lo están dejando bastante claro en sus últimas declaraciones. Lo que también sorprende es que la misma presidenta regional, Díaz Ayuso, que salía a aplaudir al personal sanitario en la Puerta del Sol, hay fotos documentadas de estos hechos, es la misma que en el encierro ocurrido en el mes de diciembre ordenó impedir, ¿no?, el acceso de bebida y de comida a vosotros que estabais encerrados en la Consejería de Sanidad a la espera que el consejero Luis Escudero se personase en la consejería, ¿no? Efectivamente. Habíamos prolongado la reunión pues un poquito ya por desesperación, al ver que en las reuniones venían siempre los mismos interlocutores y que no se producía ningún tipo de avance. Dijimos, bueno, pues esperamos hasta que venga alguien. De hecho, esperamos de una forma tal que yo no me había llevado ni el cepillo de dientes. Casi le he cogido a María la ropa de aquellas 36 horas. Y nosotros no sabemos si fue la presidenta la que prohibió eso, pero desde luego lo que sí que sabemos es que la directora general de Recursos Humanos, con muy poquita mano izquierda, Raquel Sampedro, realmente no tuvo una actuación que nos hiciera sentirnos orgullosos de ella, nos dijo que le habían prohibido de más arriba que recibiéramos alimentos del exterior o cualquier otro, o mantas, por ejemplo, para pasar la noche, que la pasamos en el suelo cuando en el comité de huelga había médicos mayores de 57 años, había 4 personas mayores de 57 años, que yo puedo soportar cualquier tipo de situación, pero verlos a ellos durmiendo en el suelo realmente era impresionante, sobre todo cuando hay una sala con unos sofás de los años 70, de hace mucho tiempo, pero que siempre está permanentemente abierta y que incluso la cerraron. Entendemos que a ellos les estábamos haciendo una faena, porque prolongar la reunión es una faena, pero yo encierros que he vivido en el 2012 en los hospitales, la verdad es que las gerencias tuvieron un comportamiento mucho más... me viene caballeresco, pero no quería ser sexista, digamos, cortés, ¿no? Mucho más cortés que el que tuvimos lugar. De hecho, un ejemplo pues un poco anecdótico, pero ya que estamos con tiempo y que te lo puedo contar, es que la directora general no hablaba con nosotros, a pesar de que le pedíamos en repetidas ocasiones hablar con ella para ver un poco cómo organizar la logística de la prolongación de la reunión, y nos pidió que le pasáramos por escrito nuestras peticiones.
Y bueno, nos encontramos esas peticiones, tampoco ponía nada, había una persona con una enfermedad crónica que necesitaba unos medicamentos, por eso mismo necesitaba un régimen de comida regular y pedimos que vinieran los interlocutores para poder terminar y continuar con la reunión. Ese escrito nos lo encontramos en el Twitter de un parlamentario del PP. Entonces, todo eso rompe mucho la confianza y el clima de confianza. Parece que en los últimos días y después de los últimos errores de comunicación que han hecho Enrique Ruiz Escudero y el propio Javier Fernández Laschetti, ha cambiado un poquito el tono y ya no están acusándonos de huelga politizada. Para nosotros eso no tiene sentido. Nadie en sus cabales empieza una huelga para unas elecciones a finales de mayo un 21 de noviembre, o al menos nosotros no. Y aparte que quiero destacar de este encierro de 36 horas se suspendió o se tuvo que cancelar no por la falta de fuerza o de resistencia de parte del colectivo que estaba encerrado, del sindicato, sino por la falta de víveres, de comida y de alimentos que habían impedido desde la Consejería o de la Dirección de Recursos Humanos. Incluso por los víveres habríamos aguantado más, porque todos tenemos suficiente reserva como para aguantar unos días más, pero nos pidieron los médicos que estaban fuera, que la verdad es que nos acompañaron siempre durante el encierro, hubo gente fuera, y recuerdo que esto fue a mediados de diciembre, con lo cual hacía muchísimo frío fuera, yo sufría casi más por los de fuera que por los de dentro. Nos pidieron, cuando ya llegó el viernes y nadie había aparecido por allí, íbamos a pasar todo un fin de semana sin que la consejería se dignase a acercarse, nos pidieron que saliéramos. Y bueno, si nos quejamos de que no nos escucha la consejería o de que no nos escucha el gobierno, nosotros pensamos que sí que teníamos que escuchar también a la gente de fuera y salir. Nunca sabremos qué habría pasado si hubiéramos aguantado más tiempo. También es verdad que había personas dentro del encierro que no podían aguantar más tiempo por su propia patología crónica. Hablando de apoyos, estamos hablando del apoyo ciudadano, del apoyo en este caso del colectivo, de la mayoría de los médicos de atención primaria. Aquí hay otra pieza dentro de este tablero que es el Colegio de Médicos de Madrid. Entonces, ¿qué puede decirnos usted sobre el posicionamiento que está teniendo este órgano profesional con respecto al conflicto? Por respeto institucional, aunque ellos no lo hayan demostrado demasiado a lo largo de los últimos meses, voy a dar solo 3 pinceladas. Y es que es un colegio que no sabemos por qué los colegiados, pero de 13 personas de la Junta Directiva ya solo quedan 8. De esas 8 se están querellando con uno de ellos. Que desde luego, desde los que formamos parte, yo además de secretaria general de AMIT, formo parte de la mesa de hospitales, soy miembro electo de la mesa de hospitales y su comportamiento, tanto con la mesa de hospitales como con la mesa de atención primaria, que funcionamos como órganos asesores de la Junta, ha sido de absoluto ninguneo. Es decir, los colegiados en Madrid sentimos que el colegio nos ha dado la espalda. Y bueno, ha habido 2 pinceladas, el comunicado de la vergüenza, el 12 de diciembre, creo recordar, en el que llegaron a poner por escrito que pedían que acabase la huelga. Luego lo arreglaron un poquito con el compás, con un pronunciamiento de un comité que han formado, elegido discrecionalmente por la propia Junta, pero que dijeron, bueno, si deontológicamente, que es el código por el que nos regimos los médicos, si los médicos ven una situación en la que peligra la calidad de la asistencia, es lícito que vayan a un conflicto como es una huelga para tratar de mejorarla. Pero luego ha habido fotos y acercamientos que en mitad de un conflicto de carácter laboral como es una huelga en el que los representantes somos el comité de huelga, en el que además recordemos que nos hemos abierto a otras organizaciones, están también APS Mueve, está también AFEN, están representantes de asociaciones científicas de medicina familiar y comunitaria y de pediatría, el que el colegio puede dar su opinión o puede ofrecerse como mediador, pero el que el colegio se ofrezca como una tercera vía de solución con la consejería, pues solo demuestra que probablemente sufrimos un colegio tomado. Vamos a hablar de política, en este caso de un consejero, pues usted lo hizo mención anteriormente a Javier Fernández Laschetti y a su hermana. Consejero, vamos a recordar, ex consejero de Sanidad de la expresidenta Esperanza Aguirre, que intentó privatizar la gestión de algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, y en las últimas declaraciones de hace unos días admitió
que el problema que tiene Madrid es que no hay médicos, porque parece ser que otras comunidades autónomas funcionan, a ver, como una especie de dumping, ¿no? En el sentido de que intentan mejorar las condiciones laborales y económicas de los médicos. ¿Cuáles son las condiciones que tiene la Comunidad de Madrid para que, en este caso, con esta misma regla de tres, los médicos que se forman en Madrid, que estudian en Madrid, quieran irse de Madrid? Pues por fortuna o por desgracia vivimos en una comunidad que nos dicen que es el motor económico de España, es decir, que tiene buenos resultados económicos, pero también en la que el coste de vida es de los más altos de toda España. Y en lo que es la financiación sanitaria estamos en los puestos de cola, y en lo que de es... de las últimas comunidades autónomas. Sí. Y en lo que es la retribución de los médicos, por desgracia, también. Es decir, tenemos diferencias retributivas muy acusadas entre pues, los médicos, por ejemplo, de Murcia, son de los que mejor retribuidos están, no solamente en cuanto a complementos y al sueldo y a los diferentes complementos que conforman nuestra retribución, sino, por ejemplo, también en cuanto a la hora de guardia, que es otra de las cosas que vamos a pedir por la parte de hospitalaria. Vamos a ver, yo creo que Javier Fernández Lasqueti no digo nada nuevo, él es un ferviente neoliberal, él no cree en la gestión directa de los servicios públicos, él cree en la gestión indirecta o privada de los servicios públicos, y bueno, pues es muy difícil que se mejore la gestión directa de un servicio público si a su cuidado hay personas que no creen en esa gestión directa. Entonces, bueno, pues eso es un hándicap, desde luego, para poder solucionar las cosas. Pero estamos hablando de que estuve escuchando que el salario de algunos médicos en la Comunidad de Madrid, lo que está ofreciendo la Comunidad de Madrid, oscila entre los 1.100, 1.200, 1.300 euros, y que si no es por guardias, pues muchos, como usted decía, no pueden pagar el alquiler, no pueden vivir, no pueden pagar su hipoteca. Estamos hablando que si no es por las huelgas, por las guardias, es imposible, digamos, tener un salario digno, ¿no? Las retribuciones, el sueldo base efectivamente es muy pequeñito, se le dio un recorte tremendo a las pagas extra en la crisis de 2010, esta vino desde el gobierno central, no nos cuidan a veces ni desde el gobierno central ni desde el gobierno autonómico. Pero ese bocado que se pegó en 2010 no se ha revertido después, o se ha revertido insuficientemente y de forma lineal por acuerdos con otros sindicatos a nivel estatal. Y en ese sentido, pues por ejemplo, es muy curioso cómo, por ejemplo, es curioso y triste cómo la paga extra de los médicos de la Comunidad de Madrid es más baja que la paga extra de las enfermeras de la Comunidad de Madrid. Cosa que yo no pido que se la bajen a las enfermeras, lo que pido es que nos la suban a nosotros. Tenemos un problema añadido aquí, es que... Sumado también, pero ya no estamos hablando solamente de los importes, estamos hablando también de los contratos temporales o de la temporalidad que ofrecen los contratos. Bueno, también. La temporalidad que ha alcanzado la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades como por ejemplo Aragón es brutal, es decir, tenemos una temporalidad general que alcanza prácticamente el 35% dentro de los médicos de la Comunidad de Madrid, que entre los médicos de hospitalaria supera el 50% y en algunas especialidades como urgencias hospitalarias supera el 85%. Todo esto ahora se está teniendo que solucionar porque desde Europa le dijeron a España que esto no podía continuar, y con la Ley 20/2021 se supone que todo esto tiene que estar en vías de solución o bastante resuelto, y para eso han supeditado la recepción de fondos europeos a finales de 2024. Vamos un poquito tarde, la administración ahí está funcionando un poquito lenta. Bueno, volvemos al tema de que la huelga indefinida que comenzó en noviembre del año pasado, ahora usted hizo mención al inicio de la entrevista que a principios de marzo, en esto, si no mal recuerdo, el 1 y el 2 de marzo, comienza una huelga que se suman los profesionales de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles son las reivindicaciones, en este caso, que hacen que los profesionales médicos se plieguen a vuestras reivindicaciones? Bueno, en el despertar hay un motivo que es de solidaridad con el trato que está recibiendo atención primaria. Es decir, esto es como un castillo de naipes. Se empieza extrahospitalaria, ante la situación de extrahospitalaria despierta el sentimiento de todo lo que no está bien en atención primaria, y un poquito lo mismo ha pasado en hospitalaria. Pero no se puede hacer una huelga solidaria por alguien.
tiene peticiones propias y voy a destacar pues 2 en concreto. Madrid, en el trato de los médicos, es absolutamente diferente a todo el resto de comunidades. No sé por qué, pero es así. Los médicos del ámbito de hospitalaria, porque en primaria sí los ha habido, pero los médicos del ámbito de hospitalaria, que son estatutarios dentro del sistema del SERMAS, no han podido trasladarse entre hospitales, no han podido realizar un traslado desde el 2001. Los únicos traslados a los que han podido acogerse es a los que han realizado puntualmente, con mayor o menor periodicidad, otras comunidades. Esto supone un grave problema, tanto de desarrollo profesional como de desarrollo personal, si te quieres acercar a tu domicilio o si simplemente quieres cambiar de ambiente de trabajo. Y luego el otro es el cumplimiento de las 37 horas y media. Las 37 horas y media, que en muchas otras comunidades ni siquiera llegó a aplicarse o se aplicó al cargo de horas de formación, pues como por ejemplo estoy hablando de Castilla y León. Aquí se aplicó de una forma muy curiosa, y es que las primeras 10 horas de guardia de los médicos que hacemos guardia en hospitalaria se nos descuentan. No nos dejan trabajar más horas, no media hora más al día, no hacer 2 módulos de actividad para sacar listas de espera, sino que nos descuentan esas primeras 10 horas. Esos son los famosos 222 euros mensuales que nosotros estimamos. Es una estimación que puede ser siempre un poquito incorrecta porque no disponemos de todos los datos como la consejería, que estimamos en unos 7 millones de euros anuales. Solo por estas 2 cosas ya habría motivos más que de sobra, porque siempre que se ha llevado esto a la mesa sectorial, y llevamos 10 años llevándolo, nunca ha sido tenido en cuenta por la Consejería de Sanidad. Claro, pero también entiendo que ante las faltas o las carencias que existen en atención primaria hay un hecho evidente, el colapso de las urgencias hospitalarias. Entiendo que también eso es otro de los motivos por los cuales los profesionales ya de los hospitales públicos ya no dan más de sí, ¿verdad? Efectivamente, eso supone una sobrecarga. Los profesionales de las urgencias hospitalarias ahora están más centrados en conseguir, por fin, y espero que este sí que sea su año, la especialidad de urgencias hospitalarias. De hecho, como la ministra Darias se vaya a la política municipal sin haberlo hecho, pues será una grandísima decepción para ellos. Evidentemente, la situación de primaria preocupa, pero preocupa en sí misma, no solo por lo que recarga a los hospitales, sino porque la primaria es la base del sistema, resuelve o tiene la capacidad de resolver, cuando se ejerce en adecuadas condiciones, más del 90% de los problemas sanitarios de la población. Y bueno, tiene unos beneficios a largo plazo el tener el mismo médico de familia o el mismo pediatra, que han sido reconocidos en estudios científicos, tanto disminuyendo ingresos como tanto disminuyendo el acudir a urgencias como el disminuyendo ingresos hospitalarios o incluso en la esperanza de vida. Entonces, todo está relacionado. Si cae la primaria hospitalaria, tenemos muy claro que iremos detrás. Estuve viendo también, han sido público conocimiento, se han publicado en redes sociales que, por ejemplo, tanto que se habla de salud mental, ha habido, por ejemplo, para un psiquiatra 4 meses, para un psicólogo el periodo va de 8 a 9 meses, para una prueba diagnóstica estamos hablando de un periodo de 6 a 9 meses. Obviamente que el sistema de la sanidad pública ha llevado, los datos están ahí, que un 40% de los madrileños ya tengan una póliza de seguro médico privado. Y es de las comunidades autónomas donde más contratación hay de este tipo de pólizas. ¿Usted entiende que es resignación o es complicidad con el modelo que quiere imponer la presidenta regional? Bueno, a ver, ahí hay lobbies actuando que evidentemente están promocionándola, pero yo creo que, como digo, a veces se han pasado de frenada, porque ahora mismo el sistema público madrileño está tan tensionado, se ha hecho tan poquito esfuerzo en explicarle a la población cuándo se debe acudir, cuándo no se debe acudir, cómo digamos, manejar toda esa demanda, que en sanidad siempre decimos que da igual cuántos hospitales hablas y cuántos centros de salud hablas y cuántos hospitales privados abras, que siempre va a haber más demanda. Se ha hecho tan poco esfuerzo en ese sentido que ahora mismo la sanidad privada, a pesar de estas pólizas, que son pólizas de una cuantía, digamos, reducida, están con problemas también. Es decir, ahora mismo pedir un especialista por la privada pues puede llevar perfectamente 2 o 3 meses. Es decir, estas esperas en la pública, en la gestión pública, se están trasladando también a la privada. Aquí es el momento en el que yo os digo, y llevábamos tiempo diciéndolo y nos decían que era imposible, pero cada vez empiezan a oírse más voces de que es necesario un pacto, la renovación de un nuevo pacto
por la sanidad, tanto a nivel autonómico como a nivel central, porque esta tensión entre colores políticos, entre PP y PSOE, que son los que finalmente tienen responsabilidades de gobierno, salvo algunos gobiernos nacionalistas autonómicos, esta tensión y esta politización partidista de la sanidad no está beneficiando a nadie, ni a la gestión pública ni a la gestión privada.